Hola, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante para la nación mexicana y algunas interesadas en la temática de la regulación terapéutica de la cannabis sativa. Por mucho tiempo se ha considerado que el uso recreativo de esta planta repercute seriamente en la sociedad. Desde esa perspectiva estoy totalmente de acuerdo. Nuestra postura no es a favor del uso recreativo de la marihuana o de la cannabis sativa, como se le conoce científicamente, sino, más que nada, de tener en consideración el derecho humano a la salud y a una muerte digna, con el objeto de regular su tratamiento y aplicación, pero en materia terapéutica. Desde hace algún tiempo se ha creído que el consumo de la marihuana en México está prohibido, y no es así. Se permiten hasta 5 gramos para consumo personal. Lamentablemente, las leyes nacionales no dicen dónde adquirirla, y entonces el consumidor o el fármaco dependiente se encuentra ante una encrucijada, puesto que tampoco puede sembrarla ni cultivarla. Pero ello no solamente afecta a quienes la consumen de manera recreativa, sobre tema en el cual yo no estoy nada de acuerdo, pero se afecta tremendamente a quienes la requieren para uso terapéutico. Esto es, enfermos terminales, enfermos con algún tipo de cáncer, ¿verdad?, o de VIH-Sida, entre otras enfermedades que a nivel científico está demostrado que la marihuana está surtiendo efectos positivos. Desde esa perspectiva, vale la pena tener en consideración algunos aspectos. Lo primero, la marihuana no solamente se puede consumir de manera fumada. Los estudios científicos nos permiten analizar su suministro a partir de inyecciones o pastillas. En ese sentido, la sociedad que se encuentre interesada en que los pacientes crónicos o con índices elevados de dolor puedan tener acceso a este tipo de medicamento, son precisamente quienes están demandando abrir el debate y analizar la pertinencia en México. Insisto, no estamos de acuerdo con el consumo recreativo. Estamos tratando de debatir si es pertinente que se abra el debate para efectos de determinar si la regulación terapéutica de la marihuana es o no del todo idóneo para una sociedad en la cual el Estado constitucional de derecho debe de garantizar el derecho de acceso a la salud y a una muerte digna. Hoy día tenemos que se puede utilizar la morfina o la heroína para mitigar los síntomas dolorosos de determinada enfermedad. Sin embargo, existen pacientes o existen enfermos crónicos que no quieren tener los efectos secundarios de esa droga, sobre todo cuando la expectativa de vida es mayor a 1.5 años o a 2, puesto que la gran mayoría de esas sustancias pueden repercutir en otros órganos vitales y causar un demérito innecesario. Hasta ahora, la marihuana ha sido estudiada y ha dado resultados positivos en cuanto a que no arroja las mismas consecuencias dañinas de esas otras drogas que comúnmente se utilizan para mitigar esos dolores. Desde esa perspectiva es que hoy día vale la pena analizar si es pertinente o no la regulación administrativa del uso terapéutico de la marihuana. Hay que tener en cuenta que no se está hablando de la despenalización de la marihuana como tal, porque evidentemente, al igual que otros expertos y que otras personas encargadas de la temática, no estoy de acuerdo con el uso recreativo, sino con el uso terapéutico, porque reconozco que se trata de respetar el derecho humano a la salud y a una muerte digna. Por esa razón, yo considero que debemos de abrir, insisto, el debate para poder determinar si en México es pertinente que se regule de manera administrativa y se deje de criminalizar a inocentes. Me refiero a los enfermos terminales que tienen que acudir a lugares clandestinos a conseguir la droga en cantidades superiores a las que la ley penal y la ley general de salud permiten. Esto es, cantidades superiores a los 5 gramos para el consumo personal. Las abuelitas es un caso interesante que ya mucha gente ha platicado, porque además parece ser más común de lo que uno cree. Utilizan la marihuana en un frasco de alcohol con el objeto de mitigar los dolores de una reuma. Evidentemente, 5 gramos no le son suficientes. ¿Qué va a pasar si una persona de 76, 80 años acude a un lugar clandestino y compra más de los 5 gramos que permite la ley y es aprehendida en ese momento?
vamos a comenzar a encarcelar personas de la tercera edad que tienen una enfermedad y que la consumen para ese fin? Creo que México debe abrir el debate y particularizar los motivos esenciales de la persecución de las personas que comercian con ese tipo de sustancia. Evidentemente, el Estado mexicano debe abrir la brecha con el objeto de poder regular administrativamente el uso terapéutico de la marihuana. Suena incongruencia el que se pueda consumir con independencia del fin, esto es, recreativo o inclusive terapéutico, pero no se pueda suministrar en ningún hospital público o privado. Tampoco se pueda pensar en que un médico la recete. La gran mayoría de expertos de la salud lo recomiendan de manera ex profesa. Esto es, lo recomiendan inclusive bajo del agua. Le dicen al paciente, usted vea la manera de cómo conseguirla, sería lo mejor porque no tienen la capacidad económica para poder mitigar los dolores de esta enfermedad a través de fármacos costosos. Y entonces la gente se ve involucrada en una situación un tanto engorrosa, sin necesidad de ser criminalizada como comúnmente se hace con los traficantes o con quienes la consumen de manera recreativa o por adicción en porcentajes superiores a los 5 gramos. Evidentemente, reconozco y estoy consciente de los efectos dañinos que produce la marihuana. Por eso no estoy de acuerdo en que sea autorizado su uso recreativo, sino su uso terapéutico a través de laboratorios especializados del Estado o bien concesiones que se hagan hacia aquellos que son de índole privada con el objeto de que la garantía y la calidad de este tipo de sustancia se eleve. Eso sí, deberemos de tomar en consideración los aspectos del paciente. ¿Por qué? Porque no todos son candidatos a que se les suministre marihuana. Hay que tener en consideración las características personales de cada uno de los candidatos con el objeto de que su suministro sea adecuado. De ahí la importancia de que participen en la regulación de la marihuana expertos de varias ciencias, de derecho, de medicina, de psiquiatría y de psicología, entre otras, aspectos económicos por supuesto, que nos permitan determinar cuál sería la regulación idónea para poderla suministrar desde el punto de vista terapéutico. En cuanto a la cuestión de precios, yo creo que es un tema que sería analizado de manera paralela si es que en algún momento el Estado mexicano pretende tutelar el derecho de acceso a la salud y a una muerte digna.